Y don Manuel Sierra dijo, no, pero yo tengo que acompañar a Carmen. Ella no puede seguir diciendo, haciendo ese panorama pesimista de la República Dominicana, pero él se va a convertir en cómplice porque tenemos pendiente un tema muy importante con el doctor Manuel Sierra, que además tiene íncito lo que estoy planteando, de que aquí no se cumplen las leyes. Y seguimos con el discurso de la institucionalidad nuestra está comprometida, está herida. Yo te presento, y eso tuvimos la oportunidad de comentarlo, Manny Sierra, te presento una decisión del Tribunal Constitucional y me dices, no, eso es difícil de cumplir. Eso yo no te lo puedo. Entonces, ¿para qué existe el Tribunal Constitucional? ¿Para qué existe la decisión? Te presento un articulado de un código que fue aplaudido por toda la parte sana de la sociedad antes de hacerse partidista, y tú me dices, no, por eso no, porque a estos delincuentes hay que condenarlo. Y si no condenamos a estos delincuentes, se cae el país. Pero al mismo tiempo yo te presento un código con los tipos penales de actos que estoy viendo ahora, pero tú me dices, no, eso no conviene porque los malos eran los otros. Entonces, anímanos, Manny, di que todo eso es mentira, que este país marcha muy bien, que el Poder Judicial no necesita más recursos, que el Ministerio Público es único, bueno, es único, indivisible y todo, que el sistema carcelario a nadie le importó y que convirtieron en cuerpo de delito una edificación que hoy contabilizaba Roberto Santana en miles de millones de pesos, y el país sigue igualito, bueno, con más muertos en los accidentes de tránsito. El foro es suyo, bienvenido. Muy buenas tardes. La apertura, la forma de recibirme ha sido tan amplia que resulta entonces hasta imposible saber uno por dónde va a comenzar. Bueno, pero vamos a comenzar por lo más sencillo. Como decía Renato Descartes en el discurso del método, que comience por lo más sencillo y entonces luego va para lo más complicado. Es que hay un problema cuando la política es una expresión que escuché siempre a Pina Acevedo decir, no era de él. Entra por la puerta principal, la justicia sale huyendo por la ventana. En la medida que el sistema político ha invadido y se ha creído que es el que tiene el poder general, o sea, que constituye la administración total del Estado. Y entonces agarramos el poder político en tanto el poder ejecutivo. Porque los otros órganos tienen, digamos, el Congreso también tiene una participación política activa, pero el sistema judicial, que es el otro poder del Estado, no está sujeto tanto a esos vaivenes del poder político, porque para eso se hizo la carrera, para una mayor estabilidad, porque el sistema judicial es como la especie de columna del Estado. Todos los otros poderes, los otros dos poderes, se sostienen en esa columna central, que es la que traza las pautas y puede de alguna forma controlar tanto al poder ejecutivo como al poder congresual. Lo que está pasando son tantas cosas que entonces se convierte que nadie sabe a cuál le va a prestar atención, porque digamos que son tantos frentes abiertos que finalmente uno no sabe a cuál le contesta, y que el ciudadano, que es el que está llamado a exigir sus derechos, pierde las perspectivas, porque una cosa en cuestiones de segundo sustituye la otra y sustituye la otra y sustituye la otra, y así vamos. Al final del día lo que tenemos es un país con una institucionalidad derrotada. Lamentablemente hay que decirlo, y no es un discurso de pesimistas, es un discurso reflexivo de comparaciones. Posiblemente con los millennials uno dice, bueno, ellos no tienen la suerte, que digamos que es la mala suerte de nosotros, de que venimos de un siglo pasado. Posiblemente nosotros leemos casi a 2 siglos para atrás. Lo que pasa es que uno nunca se detiene a observar eso. Nosotros venimos con todos los efectos del 1900, pero muy cercano al 1800. Nacimos casi a medio siglo del 2900, que todavía se sentían
los poquísimos cambios que se produjeron en el 1800. Entonces, a partir del 2000 se genera toda una explosión que uno dice, lo que se produce entre el 2000 y el 2025 es 10 veces mayor que lo que se produce en el 1900 completo. Claro. Entonces, por eso es que nos llama tanto la atención y nos sentimos tan incómodos, porque vemos que todo va como en un camino, como en un derrotero, en un camino de destrucción, como que todo es negativo. Y así pareciera, sobre todo cuando para los cambios al ciudadano se le prometen grandes transformaciones con el quítate tú porque yo voy a resolver el problema, y resulta que tú terminas frustrando aún más a las esperanzas de esos ciudadanos que estaban esperando un cambio. Y es lo que yo creo que ha venido de más en más repitiéndose. Y eso generalmente va a generar frustraciones, con la desgracia de que tenemos un ciudadano con pocos niveles de razonamiento. Es decir, fíjate cómo en el último evento que se genera en Higüey o en la República de Bávaro, se genera como una especie de globo de ensayo para uno ver cómo una muchedumbre sin ningún tipo de concepto cristalizado acude masivamente, o sea, como más al fin. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es? Independientemente de que hay un tema general, que es el que se ha tratado de prender, que es la nacionalidad, uno pregunta, bueno, pero ¿y cuál es la conciencia de los que ciertamente están apostando a esa nacionalidad? No queremos decir que eventualmente no pudiesen tener algún nivel de razón, no es eso lo que queremos decir. Es el nivel de masificación que se produce sin gente con la más mínima conciencia. Distinto a lo que ocurría en los años 80, 90, con una juventud que todos aspiraban por lo menos a saber mucha poesía, porque si no, no te sentaba en los bancos del parque, si no, no entraba al club de la comunidad. Si no te ocurría en el barrio. Exacto, tú tenías que quedar en el barrio, y entonces había una especie como de clase y subclase en función de lo que la persona se preocupara por aprender. O sea, tú mismo te ibas apartando un poco del barrio en la medida que ibas teniendo mayores niveles de aprendizaje o un deseo mayor de adquirir, para llamarlo de alguna forma, algún nivel de cultura. Y el respeto en el barrio dependía de si eras buen deportista o eras un lector, y podías intercambiar sobre todo ideas en ese momento de libertades disminuidas. No era porque tú eras el vendedor más exitoso de la sustancia prohibida, ni el que tuvieras el bar o tuvieras el colmadón. Entonces, eso ha cambiado, Manny. Estamos en el medio. Con lo de Friusa hay algo espectacular, con lo que planteas de quién convocó y el que se metió en la convocatoria y demás, pero también cómo el Estado demostró esa capacidad de movilizar a sus agentes del orden para algo así, porque iba a proteger la mina de oro que tienen ahí, los intocables. Sin embargo, para el día a día no contamos con esa protección, los ciudadanos comunes y corrientes. Carmen, yo leo al derecho y al revés. Algunas veces uno dice, bueno, el Estado, digamos, el Poder Ejecutivo más que el Estado, porque el Estado es el todo. El Poder Ejecutivo juega con choques y contrachoques. A lo que el hacha va y viene, nos hemos entretenido en el caso Friusa, y entonces hay muchos problemas que son mayores y nos hemos olvidado de eso. Entonces, léelo al derecho y al revés. El Estado genera y el Estado controla, que es lo que es mi humilde opinión. Yo creo que el Estado juega con las dos tesis. Permito y a la vez controlo, y entretengo, que es el tercer elemento para, digamos, hacer que el resto de la población pensante se olvide de la realidad, de problemas mayores que nos están afectando. Por ejemplo, las políticas de género. No hay política de género. Y entonces estamos gritando y gritando y gritando, y cada vez va creciendo en mayor proporción. Pero yo le pregunto a cualquiera, y nadie me la ha podido dar, ¿cuál es la política anual
que genera la Procuraduría General de la República de género. No hay. Entonces, no hay forma de ese sector de la población de tú poderlo controlar. Porque ¿cuál es el sector, el espacio, donde mayor nivel de violencia se produce? No hay. Esos son elementos que debía de identificarse, pero el Estado mismo debía incentivar con los grandes presupuestos que dan muchas universidades del país a que se creen carreras que han desaparecido de la faz de la tierra, como es la sociología, como es la antropología, como es la psicología, porque estos profesionales de la conducta humana contribuyen a identificarte una serie de problemas que se pueden ir controlando. Fíjate que aquí no hay absolutamente nada. Las escuelas de esas tres disciplinas han desaparecido. No, eso lo sustituyeron los youtubers. Esos son los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos y el grupo de resistencia al poder. Y cuando el poder sabe que es difícil controlarlo, lo suma. Correcto. Fíjate que ellos son la nueva casta de impunes. Son intocables realmente. Y lo suma generalmente con el alpiste económico. Y lo sabemos todos. Es correcto. Y ellos saben, son camaleónicos. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta amplia que me hiciste, con todo lo que está pasando, es lamentable que uno tenga siempre un discurso pesimista y de repente van a decir que uno es pesimista. Y así pudiese ser, porque cuando uno hace contrastaciones de venir de una generación o de generaciones que nosotros entendíamos que estaban destinadas a ser mejor, a tener, a pesar de que nos jactamos de que tenemos una explosión de ciencia, sin embargo tenemos un ser humano con menor capacidad de pensamiento, con menor progreso, si eso es el elemento más importante, ¿verdad? Y es como una especie de contradicción. Lo que debíamos tener es una sociedad mucho más desarrollada, con mejor nivel de lectura, porque criticamos a Trujillo, que es atrasado, luego lo otro. Sin embargo, da pena que uno tenga que hacer la comparación devolviéndose para decir casi que aquellos periodos, que aquellos años eran mejores, por lo menos le generaba a uno el interés de que se preparara. Ahora a la gente le dice, bueno, pero tú coges un teléfono y comienzas a decir todas las odiadas malas palabras, las que existen y las que tú te puedes inventar. Y vamos a monetizar. Y eso te produce recursos económicos. Y entonces el Dios económico, porque ya hemos pedido el concepto de los otros valores, el Dios económico, entonces te hace ser una persona que ingrese a los estamentos más altos de una sociedad inmoral. Tiene en esta introducción, porque tenemos otros temas puntuales, ¿tienes el temor de la absoluta despolitización en la República Dominicana y que precisamente, como ha pasado en otros lugares, figuras que son muy influyentes, entonces el 28 diga nosotros vamos a mandar, o no? La despolitización, claro, que va desapareciendo, porque es que el buen político venía con un buen pensamiento de base, venía con una buena formación. Ahora entonces, en este desparpajo social, cualquier gente puede apellidarse político e ingresar y tenerlos en el Congreso, haciendo las leyes basura que conducen los destinos de un país. Señor, eso es una cosa que da ganas de llorar. Algunas veces es preferible que tú te asiles en un campo y te olvides de todo eso. O asuma el discurso de Khalil Gibran, que vaya y beba la posita, te tome la pócima y te vuelva loco como los demás. Exacto. De lo contrario, vas a terminar caminando por esos pasillos hablando solo y por los contenes metiéndote en los zafacones, porque lo que está pasando es de loco. Entonces, aquí los políticos, ellos mismos están generando todo lo que va a venir. Y ahora hay un temor infundado de los políticos ya de la vieja cosecha, que ahora tienen miedo porque va a venir un nuevo sector sin formación ninguna, aventureramente, y va a ocupar el Congreso, y va a ocupar cargos de importancia. Y que eso de es lo hecho, que tenemos. Hay cierto
aventurerismo en el Congreso, lo que ocurre es que lo controla el partido en el poder. Porque ahí el pensamiento libre es escaso. Gracias a la mafia. Cuando tú comienzas a ver los históricos, quien dirige, por ejemplo, uno de las cámaras es un sindicalista, no por ser sindicalista, pero es un sindicalista con muy baja formación, que llegó ahí a cañonazo limpio. Bueno, la Federación Nacional de Transporte. Después tenemos otro sindicalista que tiene una participación activa del Cibao. Pero no es por ser sindicalista, es por la baja formación que tienen. Pero tienen mucho poder económico y poder político. Desgraciadamente. No te expongas y si te buscan como abogado. El dios económico, bueno, pero esa es la verdad. Independientemente de que me busquen como abogado, a mí nadie me va a sacar eso de la cabeza, de que eso es la verdad. Usted sabe que cuando yo vi... Y si me buscan es para defender un caso que nada tiene que ver con eso, no es para esa causa. Cuando yo vi al director de Intran en esa lamentable vista en el Senado, yo decía, pero ellos todos saben que esto es una pantomima porque él está hablando con el presidente del Senado que controla la Federación Nacional de Transporte de Carga y con el apreciadísimo don Antonio Marte, que es el dueño del transporte. Sí. Entonces Morrison sabe que él va a cumplir algo para su carrera política o para permanecer ahí, pero imagínate tú, es David y Goliat y yo no creo que él sea muy David. Vamos a un punto, Manny. Aquí se está teorizando sobre algo que fue una conquista no solo para el debido proceso, sino para las garantías de los que tú piensas que son criminales, que son delincuentes, pero eso es una conquista occidental. A propósito de la prescripción, de la extinción, no de la acción pública, sino de los propios procesos. Pero escucho opiniones que casi quieren evitar que hablemos sobre este tema. Es realmente un temor que tienen los jueces que prefieren no aplicar lo que existe, desconocer también una sentencia del Tribunal Constitucional, y el miedo es tal a la presión pública que dice no, esto tiene que seguir, aunque sea dentro de 40 años, que digamos, miren, es verdad, esos eran unos ladrones, unos desfalcadores. ¿Qué va a pasar con esto, Manny Sierra? Los abogados tenemos mucha responsabilidad en parte de lo que esté pasando, porque es que también hay una especie como de complicidad universalizada en todos los sectores. La inexistencia de un colegio de abogados fuerte, que es una institución básica en el sector de los abogados, genera que no haya control de nada. Eso por una parte. En los últimos años se ha venido generando, y es lamentable porque aquí se puso en, ¿cómo le llamo? Para ser más didáctico, el código, se derogó. El Código de Procedimiento Criminal, que lo sabemos lo que somos de la cosecha del ayer, se derogó bajo el argumento básico, entre otros, de que había muchos presos en las cárceles. El tranque se iba a eliminar, decían los adalides de ese código. Y que el juez de la instrucción generaba muchas inconsecuencias y muchas violaciones, porque era un juez que a su vez investigaba y a su vez te enviaba a juicio, decía, jugaba un doble papel. Hasta ese punto era verdad. Todavía los españoles lo tienen. El juez de la instrucción, todavía los españoles lo tienen. El juez de instrucción, que nos llevan 500 años y 600 años, que supuestamente no descubrieron. Ellos todavía lo tienen. Sí, porque es un argumento ahora de que esto es un código napoleónico, o sea, eso no se pensó ni se hizo. Porque nos dice una gente que no tiene el más mínimo conocimiento, ofende, es un atrevido, porque no tiene el más mínimo conocimiento de la calidad de aquel código y de la falta de calidad de este código, salvo que este código, entre comillas, que no es verdad, adelantó supuestamente un nivel de mayor garantías para los ciudadanos perseguidos, que podemos ser cualquiera, porque la gente piensa que el perseguido no es solamente el que está sentado allí, cualquiera puede ser un perseguido, cualquiera. Nosotros todos podemos ser perseguidos.
El cardenal puede ser perseguido. El presidente de la República puede ser perseguido. El presidente del Senado puede ser perseguido. Entonces, se generó con ese nuevo Código Procesal Penal una serie de principios que alegadamente se colocaban en blanco y negro para unas mayores garantías en términos general. El código arrancó muy bien, pero en la medida que el código, con unas instituciones como es la Policía Nacional, que juega un papel importante, que no logra actualizarse ni se va a actualizar, aunque tú le hagas 65 leyes orgánicas, no se va a actualizar porque los policías son dominicanos, tú no los estás trayendo de Marte. Entonces comenzó a haber una serie de falencias y comenzó justamente desde aquí, desde esa misma silla que tú estás. Había un comentarista que bautizó el código, que le llamaba el código, mi amigo, mi querido amigo, el Código Procesal Penal, le decía. Y la prensa amarillista comenzó a desacreditar el texto. Al extremo, bueno, que como los jueces que se creyeron la película, porque tenían su escuela y siguieron aplicando su código taxativamente, entonces desde el ala del Ministerio Público, no este que está ahora, desde su jefe, el que la trajo de Santiago, y todos los que vinieron a partir de ahí, como vieron que había una baja calidad en el Ministerio Público, una baja formación, que no lograban cruzar, porque es que no es fácil tú traer un muchacho que sale de una universidad para ponerlo a administrar justicia, cuando tú te encuentras con un abogado que tiene 10 o 15 años, que está ejercido en todas las materias, que tiene una vasta experiencia, aunque no sea un abogado con muchas luces, pero tiene una vasta experiencia. Entonces los procesos comenzaron a no poder progresar y comenzó la prensa del otro lado a criticar que estaba creciendo los niveles de delincuencia y de impunidad, pero de impunidad en el del barrio, de impunidad en el del barrio. Y entonces había que buscar unas modificaciones y había que hacer de todos. Y eso lógicamente se fue generando cuando vieron que ya era imposible, que entonces había que atacar a los jueces. Y entonces se comenzaba a crear un estado de opinión en contra de los jueces, con unas instituciones de origen americano que venían y apoyaban algunas instituciones de la sociedad civil en la República Dominicana, y entonces había que buscar algún tipo de contrachoque, es decir, de presión al juez. Comenzaron a quitarle visa, comenzaron a crear campañas desde la Procuraduría General de la República utilizando oficinas para crear estado de opinión, sobre todo vinculada a direcciones de periódicos. Entonces los jueces se han ido acobardando, uno, porque no quieren ser víctimas del propio sistema. Dos, porque comenzaron a someter a los jueces, comenzaron a acusar a los jueces, porque no nos podemos olvidar, ahí están, y comenzaron a cancelar jueces. Entonces, ¿qué han hecho los jueces más jóvenes? Los que vienen de la escuela con una malísima experiencia, con una bajísima experiencia. Han comenzado a replegarse, a decir, bueno, yo tengo que seguir sobreviviendo. A mí, de hecho, un juez me llegó a decir, en mi familia hay que comer con grasa todos los 30, todos los días al mediodía. Pero eso es lamentable lo que usted está diciendo. No, pero es así. Entonces, ¿qué han hecho los jueces? No se quieren ver en el foro público con unas instituciones que los están persiguiendo, que te quitan la visa cruzando un aeropuerto, que le quitan la visa al juez y a toda su familia. Han dicho, bueno, pero es mejor condenar, es mejor mandar a juicio. Y a esa gente que se sigan defendiendo para adelante. Y entonces, eso se llama la teoría de la raqueta. Estamos jugando ping-pong. Pero eso inhabilita el Poder Judicial, eso lo debilita, Manny. Porque tú no tienes en la cabeza del Poder Judicial un juez que tenga la experiencia y que tenga el valor, porque también viene apoyado por ese sector de organismos internacionales para poder enfrentar esa situación. Y eso lo que va a llevar, desgraciadamente, es que no haya cabeza segura en los cuellos de nadie. Sobre todo los políticos que cuando tienen la sartén por el mango creen que a ellos no les va a tocar su momento, se olvidan de eso, se emborrachan de poder. ¿Qué pierde un juez? Hoy, perdón, Carmen, y lo que está pasando hoy es la consecuencia
de todas estas cuestiones. El Ministerio Público tiene demasiado poder y puede hacer con la libertad de un ciudadano lo que le dé su jodida gana. ¿Qué pierde un juez actuando conforme con las leyes? Yo no lo puedo entender. Pero ellos tienen que copiar. Si una cosa tuvo su antigua ex procuradora general de la República, es que teóricamente, por lo menos se decía que ella actuaba conforme a la legislación, y eso le granjeó un estado de popularidad y de legitimidad social al extremo que tuvieron que buscarla para legitimar una Procuraduría General de la República utilizándola a ella, en el caso de doña Miriam. Entonces, juez que se pone de acuerdo con el poder político es un juez que termina fracasado. Vamos a hacer una pausa. Hay muchas observaciones. Dice aquí uno, y lo voy a decir en el aire, y Manny y yo podemos conversarlo mientras hacemos la pausa. Dice, es mejor pelearse con el poder político y no con los que te van a gritar en la calle corrupta. Eso es muy duro. Pero eso depende de quién lo dirija, ojo. Vamos a hacer la pausa, Fariñas. Bueno, eso es una expresión popular, es de un son, y usted sabe de música. Aquello de... Por lo menos la bailo. Sí, de Buchi Pluma nada más. Mira, el tema de la extinción, de que eso perimió, de eso... Por cierto, tendríamos que hacer la diferencia entre extinción, prescripción también. Porque ese es un rumor, y yo veo que los dueños de la ética dicen que no se le ocurra al Poder Judicial pronunciar eso, que aquí habrá una guerra mayor que si entran las hordas haitianas. ¿Qué es eso? ¿Por qué la preocupación? Mira, lo que pasa es que mucha de esta gente no han sabido también comenzar a hacer campañas mediáticas, los acusados y las instituciones a las que ellos pertenecen. ¿Por qué? Porque con el asunto de la extinción del plazo máximo del proceso, ¿no?, de la investigación y el plazo máximo, no la prescripción, que es ya la parte penal, esta es la parte procesal, la extinción es la parte procesal y la prescripción está dentro de la parte penal, material, de la pena, básicamente. En los casos grandes, fíjense qué es lo que ha pasado. Por suerte que el Tribunal Constitucional, dentro de sus luces y sus vaivenes, que voy y vengo, acaba de declarar inconstitucional el artículo 291 del Código Procesal Penal, porque eso se comprende en el proceso que nosotros tenemos ahora, que es oral, público y contradictorio. En el inquisitorio no era oral, era escrito. Entonces, en este proceso adversarial, público, contradictorio, inmediato, concentrado, hay una fase que se llama la fase preparatoria, que se inicia, puede ser de dos formas. El Ministerio Público, como órgano que mantiene la política criminal, puede iniciarla bajo secreto y le pide al juez que le autorice llevar a cabo bajo secreto una investigación, y está legítimamente establecida. Pero el Ministerio Público, con la finalidad de generar un escándalo y decir y ganarse un aplauso político, comenzó entonces a formalizar la investigación. ¿Cuándo se formaliza la investigación? Cuando se pide la medida de coerción, que dicho sea de paso, ahí comienza el plazo. Ahí se comienza el plazo, pero también tú me pones a mí los tipos penales de los que yo debo defenderme y los hechos de los que yo debo defenderme. A partir de ahí, lo que pasa es que en el país los jueces no lo manejan, los abogados no lo manejamos mucho, o sea, no nos detenemos a ver eso. Entonces, esa fase preparatoria, que puede ser de 3 meses, es lo natural, dice el código, 3 meses en delitos comunes, 6 meses cuando tú complejizas, 12 meses y hasta 18 meses, que es el plazo máximo de esa fase preparatoria. Y luego el Ministerio Público prorroga hasta por 4 meses más, le pide al juez control, al momento que se te impone la medida de coerción, de que te prorrogue por 4 meses más. Casi nunca los jueces lo dan, siempre dan 2. En fin, es que tú llegas a 20 meses de investigación. Es 1 año y pico. En ese periodo, todo lo que se consiga el Ministerio Público tiene que develárselo al que está investigando. Eso no ha venido sucediendo.
Nada de lo que investiga el Ministerio Público se lo presenta al imputado, que tiene legítimo derecho, porque así lo establece el mismo código en el que se apoya, a que desde que tú me pides una medida de coerción, el artículo 95, yo tengo derecho como imputado a saber todo lo que ocurre. Que cuando tú vas a hacer auditoría, yo debo estar ahí, o mi abogado debe estar ahí para que supervigile, no para que se entrometa, sino para que vigile que el proceso que tú estás llevando a cabo cumple con el debido proceso. Y esa fase es también contradictoria entre las partes. ¿Pero eso solo ha pasado en los grandes casos o eso ocurre en el día a día? Ya se ha convertido en una mala práctica que tenemos los dominicanos de convertir las malas prácticas en una práctica buena, en una ley. Entonces, eso había venido ocurriendo y sigue ocurriendo. Por eso entonces, el clamor y la lloradera de que los procesos duran mucho y que no se puede producir la extinción. Y los jueces, un acto de complicidad, sabiendo que el Ministerio Público es el que entorpece su propia investigación. Bajo el argumento de que la sociedad está clamando que la delincuencia es alta, entonces ha comenzado a proteger al fiscal y a negarle los derechos al ciudadano de que yo no tengo la culpa de que un fiscal sea un torpe en su investigación, de que un fiscal me esconda las pruebas, de que un fiscal interrogue a un ciudadano y no me dé los interrogatorios y no me permite inclusive participar con él, porque tengo derecho a estar ahí. ¿Qué pasa? Los jueces... y si yo le digo el argumento de la otra parte y funjo como abogada del diablo, no, pero es que ustedes utilizan chicana cada día y por eso retrasan el proceso. Es que la chicana es un elemento muy singular. Pregúntale a Trump, el presidente norteamericano, si él generaba chicana, y gracias a lo que unos le dicen chicana, porque habría que preguntarle a ellos si sus hijos, cuando estén metidos en un proceso, ellos van a permitir que el proceso corra libremente. Hay que preguntarle a los asesores de participación ciudadana, que se ha convertido en una especie de qué se hace y no se hace, en una intromisión que yo entiendo que debes tener algún tipo de sanción. Pero ellos son el tribunal máximo, ¿cómo van a tener? Porque los abogados, por eso te decía, somos cómplices de las malas actuaciones, porque no tenemos o el conocimiento o el valor para comenzar a exigir eso a instituciones como esa, de que no pueden trastornar el sistema de justicia, porque eso afecta entonces el sistema democrático y los derechos de los demás. En la medida que esa institución mete la cuchara y le dice a un juez o le dice al sistema lo que debe hacer y critica a lo otro, incluyendo de cosas que ni siquiera han ocurrido, incluyendo de cosas que son todavía están bajo reservas, eso es una intromisión de esa institución. En ningún país del mundo tú vas a ver eso. En Estados Unidos una gente lo están procesando y ni siquiera le ponen la imagen, le ponen una caricatura, hacen una pintura. Aquí no. Aquí te destruyen desde que tú entras por esa puerta. Y todo eso son violaciones. No, tú entras condenado, tú entras con tus 20 años. Los abogados, y más ahora, con la desgracia de que a ti te colocan en redes públicas, ya tú eres un condenado, tú tienes una sentencia mundial. Es decir, ya las sentencias no son jurisdiccionales, ya las sentencias son mundiales. Entonces, esas son de las cosas que están produciendo los retrasos en los procesos, porque entonces viene la luz de algún juez que dice, espérese, Ministerio Público, usted se metió 20 meses investigando, no le dio un solo detalle a esa persona para que se pudiera defender, y yo como garante de los derechos del ciudadano, entonces tengo que darle a él por lo menos 2 meses para que salga a buscar pruebas, que debía ser un plazo igual. Bueno, aquí... Debía ser 2 años, 1 año y 18 meses, para también el imputado, porque si tú le das 1 año y 18 meses al fiscal para que investigue, que tiene todos los estamentos del Estado, al imputado, que muchas veces no tiene ni su abogado que lo defienda, debe darle también los mismos 18 meses por el principio de igualdad, que es una cuestión que está ahí en la Constitución, que yo creo que es un principio poético, claro, más que de aplicación. Manny, dice un oyente, colega suyo, y yo sé, esa debe ser la reflexión o la pregunta de decenas de personas que nos están escuchando. ¿Ustedes se imaginan que esos casos se caigan? ¿Temblaría el país? ¿Sería peor que Friusa? No, peor que Marcha Verde, ¿verdad? Entonces es una débil institucionalidad, ¿no? Claro, porque aquí, inclusive, a mí me llama la atención, y te voy a ser honesto, yo estudié periodismo, pero me resulta, la piel como que se me pone así,
como de gallina, cuando yo veo que hay desde el sector de las comunicaciones como un deseo sádico de cuánto es que le van a poner. A mí no hay un periodista que me llame, que no me diga, cierre, ¿cuál es la pena que le van a imponer? Y yo le pregunto, pero ¿por qué carajo a ti te interesa tanto la maldita pena? Y no la defensa de los derechos del ciudadano, porque tú puedes ser víctima, porque tú puedes ser un imputado, porque cuando te acusan de difamación e injuria, tú andas llorando, buscando todas las excusas para que te saquen del proceso. Entonces, ¿por qué la jodida pena es lo que más te interesa? Y no las garantías de los ciudadanos que están en la Constitución, por lo menos de adorno ahí. Entonces, la solución... Si se cae un caso, no se va a caer ningún caso. Se va a aplicar justicia. Porque en Estados Unidos todos los días se caen casos. Yo invito a los ciudadanos, que siempre lo chequeo, que hay ahí en Netflix una plataforma que se llama Proyecto Inocencia, donde se condenan cientos de gentes con pruebas obtenidas irregulares e ilegalmente en Estados Unidos, y luego 20 años, 15 años, 10 años después, esa gente hay que darle salvoconducto y el Estado cargar con esa responsabilidad. Entonces, si se cae un proceso, se aplicó la justicia, porque así lo entendió la persona que tiene la autoridad para determinar si lo que se le ha presentado legalmente ha sido lo suficiente para convencerlo y esa persona sea condenada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí se está condenando previamente a los ciudadanos desde la Procuraduría General de la República por beneficio del interés político, y entonces los jueces se ven acorralados para no poder ir en contra, no de la verdad de lo que tiene ahí al frente, del manojo de papeles, sino de lo que dicen en la calle, de la opinión pública. Y ese es el grave problema que afecta a todo el mundo por igual. Yo siempre le digo, los derechos son tabla rasa, los derechos son beneficiosos para todo el mundo. No crea que te vas a beneficiar porque está hoy en el poder, porque mañana cuando tú vayas bajando o estés bajando, te van a aplicar lo mismo, con razón o sin razón. Por tanto, trata de que haya equilibrio en la aplicación del derecho y no te beneficie inmoralmente de ese tipo de comportamiento. Inclusive se lo digo a los fiscales. Ustedes también son objetos, porque ustedes están sujetos a una ley. Ustedes están sujetos a un marco. ¿Qué pasa? Que aquí los abogados no le están exigiendo a los que están, a los que cuidan. Los que cuidamos a los que cuidan somos los abogados y la ciudadanía. Mira, nos quedan minutos, pocos, pero al principio usted abjuró de la posibilidad de transformación de la Policía Nacional, y eso realmente amerita una excusa, porque incluso vi en una semanal, aparte de esos cívicos que están ayudando a la transformación de la policía, que no saben nada de policía, emocionarse cuando dijeron que vieron a un policía ayudar a una señora mayor y dijeron, ya llegó la transformación. Entonces, ¿ustedes no creen eso? No es ser un evangélico. Lo hizo por cristiano, no por policía. Lo hizo por cristiano, no por policía. Pues necesitamos más cristianos entonces. Mira, los asesores que están ahí nunca se han sentado en un destacamento. Los asesores que están ahí, ninguno ha hecho centro. Para mí, los mejores asesores que debió tener la policía son un grupo de ex generales, muchos con luces, otros muy retrógrados, pero tú los mezclas todos porque algo sale para hacer la reforma. Pero tú no me puedes traer a mí a la gente de Finju a hacer reforma policial, porque ¿qué carajo sabe ese tipo de policía? No, ya aprendieron. Ya tienen mucho tiempo. Copiando legislaciones de otros países y trayéndolo para acá. Y los dominicanos somos de Marte. Es que tú tienes que agarrar la parte cultural del ciudadano. O sea, no va a tener un policía bueno nunca. Tiene que cogerlo y crearlo, de sacarlo de las escuelas. Y hubo un buen proyecto aquí en los gobiernos del PLD y estaba mejorando. Por ejemplo, la policía Azulito funcionaba bien, trataban a los ciudadanos con decencia. Pero la ley orgánica la están rehaciendo. No, eso es puro, eso es un negocio. Todas esas cuestiones son un negocio. Aquí hay gente que donde tú los veas metiendo la mano, asegura que hay un negocio que le beneficia. Manuel Sierra, usted debe irse ya porque usted ha dicho muchas cosas. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Ahí está ese equipo que les va a acompañar hasta las 7 de la noche. Manny Sierra, usted hay que enfriarlo. Nos veremos en mayo.
con las lluvias. Ya no llueve en mayo, Manny. Usted como campesino lo sabe. Desgraciadamente. Hasta eso lo cambiaron. Sí. Y bienvenido abril. Digo, bienvenido Rodríguez, pero bien. ¿Qué usted va a decir? ¿Que hay una seca? No hay seca, hay sequía. Sí, claro, bastante. Pues hasta mañana. Muchísimas gracias.